Ucrania último minuto en vivo, alerta en el frente oriental, Sirski afronta la difícil situación con firme control. Guerra en Ucrania última hora en vivo, escándalo revelador, Prigozhin llama a mercenarios en impactante mensaje tras la rebelión de PMC Wagner. Rusia y Ucrania lo último hoy, alerta mundial, ataques rusos contra la exportación de granos de Ucrania sacuden la seguridad alimentaria global. No pierdas ni un instante, suscríbete, activa notificaciones y continúa viendo el desarrollo de los titulares. Ucrania último minuto en vivo, alerta en el frente oriental, Sirski afronta la difícil situación con firme control. En las profundidades del conflicto en el frente oriental, el comandante Oleksandr Sirski lidera con valentía a las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la concentración de las fuerzas rusas. En una noticia de última hora, reveló detalles cruciales sobre la estratégica dirección de Kupiansk. Aunque la situación es desafiante, Sirski asegura que está bajo control. ¿Cómo logra mantener la defensa en medio de la adversidad? Entérate de los detalles impactantes en esta crónica de combate. En la parte oriental del frente, los ocupantes rusos concentraron sus fuerzas principales en la dirección de Kupiansk. El 18 de julio, el comandante de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, informó esto en Telegram. Según él, las fuerzas de defensa continúan cumpliendo con sus tareas y mantienen la defensa. La situación es difícil, pero está bajo control. El enemigo está transfiriendo reservas a la dirección de Bakhmut, tratando de detener nuestro avance, escribió. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó en la sesión informativa de la mañana que los ocupantes continúan enfocando sus esfuerzos en las direcciones Kupiansk, así como en las direcciones Liman, Bakhmut, Avdiivka y Marin. Según sus datos, el último día se dieron 36 enfrentamientos. Guerra en Ucrania última hora en vivo, escándalo revelador, Prigozhin llama a mercenarios en impactante mensaje tras la rebelión de PMC Wagner. Atención, en un video filtrado, Yevgeny Prigozhin, fundador de la compañía militar Wagner PMC, hace un llamamiento sorprendente a los mercenarios en Bielorrusia. Descubre las impactantes revelaciones mientras Prigozhin habla sobre su estrategia y el futuro incierto de este PMC. ¿Qué secretos oculta detrás de sus declaraciones sobre el ejército bielorruso y los planes para el futuro? No puedes perderte este explosivo reportaje, el primero después de la rebelión de PMC Wagner. Hey, ¿qué tal, amigos? Un nuevo episodio de Noticia Impactante aquí en nuestro canal. Así que, siéntense, relájense y prepárense para conocer lo que ha ocurrido en Bielorrusia. Las redes se encienden con un video que está dando mucho de qué hablar. Se filtró una grabación en los canales Wagner Unloading y Wagner Orchestra Telegram, donde supuestamente el mismísimo Yevgeny Prigozhin, fundador de la compañía militar Wagner PMC, se dirige a los mercenarios con viajes a Bielorrusia. Y sí, mis amigos, lo que dice es simplemente impactante. Vamos al meollo del asunto. Prigozhin afirma que lo que está ocurriendo en el frente es una auténtica vergüenza en la que ellos no deben participar. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué ha llevado a esta declaración tan fuerte? Pero eso no es todo. Se ha tomado una decisión drástica. La compañía PMC Wagner estará en Bielorrusia por un tiempo indefinido. ¿Qué significa esto? ¿Qué cambios habrá en el tablero de ajedrez militar? Esperen, esto se pone aún más intenso. Prigozhin asegura que durante su estancia en Bielorrusia, transformarán al ejército bielorruso en el segundo ejército más poderoso del mundo. ¿En serio? ¿Cómo lograrán semejante hazaña? Pero aquí no termina la locura, más sorpresas en camino. Los mercenarios han sido recibidos en Bielorrusia no solo como héroes, sino como hermanos. ¿Qué piensan de esto? Atención, atención. Prigozhin no escatima palabras para motivar a los wagnerianos. Les insta a elevar su nivel, a prepararse y hasta menciona un posible nuevo camino hacia África.
Esta noticia sigue desarrollándose y nosotros estaremos aquí para traerles las últimas novedades. Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ni un solo detalle de esta explosiva situación. Rusia y Ucrania lo último hoy. Alerta mundial, ataques rusos contra la exportación de granos de Ucrania sacuden la seguridad alimentaria global. Ataques devastadores contra Odessa. ¿Podría Rusia estar detrás de un plan oculto para desestabilizar la seguridad alimentaria global? Volodymyr Zelensky denuncia impactantes revelaciones en redes sociales. No te pierdas este reportaje especial donde descubriremos los detalles más inquietantes detrás de estos misteriosos bombardeos. Acompáñanos en este video que te dejará sin aliento. Kiev dijo que los bombardeos de Vladimir Putin contra la ciudad portuaria van dirigidos contra la infraestructura y la población civil y tienen como objetivo desestabilizar la seguridad alimentaria en todo el mundo. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo este miércoles que los ataques rusos habían golpeado deliberadamente sitios en Ucrania utilizados para exportar granos después de que Moscú atacara la región costera de Odessa por segunda noche consecutiva. Los terroristas rusos atacaron deliberadamente la infraestructura del acuerdo de granos, y cada misil ruso es un golpe no solo para Ucrania, sino para todos los que quieren una vida normal y segura en el mundo, dijo Zelensky en las redes sociales. Desde la oficina presidencial ucraniana se denunció que el objetivo de los ataques lanzados ayer y hoy por Rusia contra las infraestructuras portuarias de Odessa pretenden destruir la capacidad de Ucrania de exportar grano por vía marítima. El principal objetivo es destruir la posibilidad de exportar por mar grano ucraniano. Asimismo, el asesor de la oficina presidencial ucraniana Mikhailo Podolyak agregó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, que Rusia ha atacado de forma deliberada y con intención terminales de grano y otras instalaciones portuarias. Podolyak agregó que estos ataques van dirigidos contra la infraestructura y la población civil y tienen como objetivo desestabilizar la seguridad alimentaria en todo el mundo. Rusia lanzó anoche más de 60 misiles y drones kamikaze contra varias ciudades ucranianas. El principal objetivo era, según la Fuerza Aérea de Ucrania, el puerto de Odessa, donde el ataque ha provocado daños en una terminal de combustible y en una de cereales. El ataque de la pasada madrugada es el segundo que lanza Rusia esta semana contra el puerto de Odessa, uno de los 3 puertos ucranianos incluidos en el llamado Acuerdo del Grano, por el que Rusia se comprometía a permitir la navegación de barcos cargados de cereal ucraniano por el Mar Negro. Rusia anunció el lunes que no extenderá su participación en este acuerdo firmado hace un año por Moscú con la ONU y con Turquía para que el bloqueo militar impuesto por Rusia en el Mar Negro no afecte a la seguridad alimentaria global. Ucrania ha pedido a la ONU y a Turquía que tomen medidas para garantizar que el corredor del Mar Negro para el cereal ucraniano siga funcionando aún sin la participación de Rusia en el acuerdo. En su mensaje de hoy, Podolyak se preguntó de forma retórica si el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hará comunicado sobre lo inadmisible de los ataques contra infraestructuras civiles legítimas o convocará al Consejo de Seguridad para tratar el acto de terrorismo ruso contra la seguridad alimentaria global. ¿Y qué vamos a hacer con la ley internacional?, concluyó Podolyak refiriéndose a Guterres, cuya supuesta falta de acción a la hora de responder a los ataques rusos contra objetivos civiles ha sido criticada repetidamente por dirigentes ucranianos. Si te gustó el contenido y quieres recibir más noticias actualizadas, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones, darle me gusta y dejar tus comentarios. Además, te invitamos a ver el video sugerido en la pantalla final para continuar informándote. Tu apoyo y participación son importantes para nosotros. Recordarte que te suscribas al canal para avisarte apenas salga un nuevo video. Dale clic en el botón rojo y también a la campanita. Regálanos un like que es gratis. Y déjanos saber en los comentarios lo que opinas. Gracias y hasta el siguiente video.